les hago una recapitulación muy macro para que se sitúen. Se los voy haciendo de lo general a lo particular. Y aprovechando la pregunta que hizo Fernando, Dios toma un pueblo para sí mismo, ve el corazón de un hombre. Cuando pensamos en Abraham, pues no sé qué se imaginen, pero pues Abraham, hagan de cuenta Saddam Hussein. Abraham es un arameo, ¿sí? Lo más probable es un hombre de facciones muy toscas, moreno, barbón o bigotón, que deja Nueva York de la época para irse a vivir literalmente en un baldío. ¿Ok? Y si quieren, sale de Guatemala a Guatepeor porque sale de las ciudades que fundó Nimrod. Nimrod es una especie del anticristo para ir a un sitio plagado de donde están los cananitas, los gigantes, los filisteos, por ejemplo, etcétera. Lo más probable es que todavía no han llegado por ahí. Pero bueno, llega a un lugar agreste y Dios le dice, te voy a dar a ti y a tu descendencia toda esta tierra. Y el diablo dice, ok, esta es la simiente bendita, este es el que hay que exterminar. Y entonces empieza a poblar. Le avisa que su descendencia, la de Abraham, va a ser cautiva en Egipto, pero que 400 años después regresarán. Efectivamente regresa. Israel fracasa, se acuerdan, hasta cierto punto en su conquista. Algunas tribus salen victoriosas, otras no, y eventualmente se van tras dioses ajenos, y viene la época espantosa de los jueces. Es en la que nos encontramos, y nos encontramos con el último juez, que es Samuel. Ok, con Samuel tienen, como con el resto de los jueces, unas grandes victorias. La última que leímos contra los filisteos, pero después de su gran victoria contra los filisteos, ahora quiero rey. Y Dios dice, ¿para qué quieres rey si tienes victoria conmigo? Bueno, pues quiero rey. ¿Por qué? Porque quiero ser como el resto de las naciones. Está mal, efectivamente está mal, pero bueno, acaban designando al rey y viene el primer examen para un Saúl. ¿Se acuerdan? Un Saúl que cómo entras a ser un monarca cuando todo el mundo habla pestes de la monarquía. ¿Se acuerdan? O sea, Samuel dice, el monarca los va a maltratar, les va a ir mal con el monarca, hicieron mal, esto no era el plan de Dios, pero bueno, ok, ahí está. Pero Saúl no alcanza a entender que a pesar de las circunstancias en las que vive, él tiene que hacerlo mejor y tiene que vivir para Dios. Entonces, a ver, ¿dónde está el rey? ¿Se acuerdan? Y el rey está ahí escondido detrás de las maletas. Finalmente van por él. Viene el primer examen contra los amonitas y lo pasa. Y lo pasa con 10. ¿Ok? Ahí es donde nos quedamos. Bueno. Ok, 11:11. Se los leo, dice, aconteció que al día siguiente, después de que los de Jabes de Galaad, estos del noreste de Israel, les piden ayuda, dice, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Hace una victoria total, ¿ok? Dios le da una victoria total y está legitimando el reinado de Saúl. Ok, y entonces ¿se acuerdan que cuando designan a Saúl muchos dicen, ¿cómo nos va a poder librar este cuate? Hubo que traerlo allá atrás de las maletas, no tiene carácter, lo que sea. Y entonces, versículo 12, dicen, entonces el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y aquí Saúl vuelve a sacar 10. ¿Ok? Número 1 dice, no morirá ninguno. ¿Ok? No se trata de volver mal por mal. Y número 2, ¿por qué? Porque Dios nos trajo la victoria. Entonces le da a Dios la gloria. Hasta aquí parece que Saúl va a ser un tipazo. ¿Ok? La monarquía había empezado mal y entonces dice Samuel, versículo 14, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino, porque empezamos mal y vamos a hacer ahora sí una coronación en forma. Ok, pero desgraciadamente van a hacer la coronación y otra vez Samuel se va a tirar con todo contra la monarquía. Entonces dicen, no ayudes, compadre. Ok, bueno, me voy al capítulo 12. Fíjense, dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros y va a empezar a describir qué sucedió en su reinado y les dice, yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día.
aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Dios, y delante de su ungido le hace, ahí está Saúl. Si he tomado buey de alguno, si he tomado asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Y le contestan, no, tú siempre te comportaste a la altura. ¿Con qué creen que está contrastando Samuel cuando les dice, no he tomado esto, no he tomado aquello, no he tomado esto, no he tomado de ustedes? ¿Con qué lo está contrastando? ¿Mandé? Exacto, con la monarquía, porque ya les había cantado que el monarca iba a tomar a vuestros hijos, va a tomar a vuestras hijas, va a tomar vuestros terrenos y vuestros ganados. Y aquí les dice, en pocas palabras, les hubiera salido yo mucho más barato, muchachos. ¿Ok? No les voy a cobrar el 34, bueno, según la tabla que te toque de impuestos sobre la renta, no te hubiera cobrado el 16 de IVA, no te hubiera cobrado tanto de predial, no te hubiera cobrado tanto por usar las casetas, no te hubiera cobrado. Ojalá te hubieras quedado dentro del plan de Dios y entonces Israel empieza a pensar, ok. Bueno, ok, le va a contar una especie de testimonio, fíjense, versículo 6. Entonces Samuel dijo al pueblo, Dios designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Dice, él es testigo. Ahora pues guardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Y entonces les va a empezar a contar la historia. Lo que les quiero decir es que cuando él dice, Dios designó a Moisés, ok, Dios designó a los jueces, les pongo este ejemplo, fíjense, versículo 11, entonces Jehová envió a Jerobal, le hace Gedeón, a Barak, a Jefté, y se incluye, y a mí mismo. Cuando Samuel les dice, Dios designó a Moisés, Dios designó a Aarón, Dios designó a Gedeón, Dios designó a fulano, a mengano, a perengano, ¿qué les está diciendo? ¿Con qué lo está contrastando nuevamente? Dios no designó rey. Y hasta aquí las cosas iban bien. Bueno, les voy a poner un ejemplo, chocas. ¿Qué es lo primero que piensas cuando chocas? ¿Por qué Dios? Y la pregunta es, ¿me estás disciplinando o me estás probando? No es lo mismo, ¿ok? Cuando pasan desgracias siempre volteamos al cielo y empieza un hurgar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que Dios me está castigando porque algo pequé? ¿O será que Dios me está probando? No es lo mismo, nada que ver, ¿ok? Cuando Dios te disciplina, tú lo sabes, te viene la mala conciencia. Cuando tú estás viviendo bien y pasan cosas malas, quiere decir que Dios te está probando. Y no es lo mismo enfrentar uno que otro, ¿están de acuerdo? Ok, chocas y dices, Dios me está disciplinando porque X. Imagínate, ok, que te dicen, no te cases, y te casas y vienen las broncas. ¿Qué dices? ¿Dios me está probando? No. Dices, estoy cosechando y no es lo mismo. Entonces Samuel les está diciendo, miren, vinieron las broncas con Moisés, sí, pero esta era la voluntad de Dios. Vinieron las broncas con Jefté, con Barak, conmigo, con los que sean, pero estaban dentro de la voluntad de Dios, porque en el caso de Moisés y Aarón, Dios los designó, y en el caso de estos cuates, Dios los mandó. Pero cuando vengan las broncas con este cuate, ¿qué va a pasar? ¿Ya lo entienden? Van a decir, Dios, no nos estás probando, ¿verdad? Estamos cosechando lo que sembramos. No es lo mismo. Ok, hasta ahí más o menos la historia, miren, estoy exagerándola, porque cuando vengan los problemas con Saúl, sí efectivamente Israel va a decir, no lo debimos de haber hecho, pero Dios va a acabar diciéndoles, miren, estas se las voy a pasar. Si ustedes me siguen, aun cuando vengan los problemas, pero si ustedes me siguen, no lo vayan a tomar como que están cosechando, ya estás adentro, haz lo mejor ahora que puedas hacer. ¿Ok? Bueno, entonces les dice, fíjense, versículo 12, y habiendo visto que Nahash, ¿se acuerdan? Rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que el Señor vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que os habéis elegido, el cual pedisteis,
Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y su voz, ya estoy gringo, bueno, hijo, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Dios, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Ok, ya pediste rey, ya estás acá. Pero vienen las condiciones para la restauración y para que te vaya bien. Número 1, si temes a Dios. Número 2, si le sirves. Número 3, si lo oyes. Número 4, si no eres rebelde. Y número 5, si el rey sigue lo mismo. ¿Ok? Y miren, tómenlo como mensaje. Van a venir cosas, ¿sí? Como si Samuel estuviera hoy aquí, van a venir cosas malas a nuestra vida. Pero si tú te dedicas a temer a Dios, a servirlo y a buscarlo, cuando vengan los problemas vas a poder voltear al cielo y decir, bueno Dios, pues tú lo estás mandando. Y si tú lo estás mandando es por algo. Y como dijera David, Señor, tú sustentas mi suerte. Lo que les quiero decir es que la vida va a estar llena de problemas, así es desgraciadamente. Pero la idea es que cuando vengan los problemas tú digas, estoy dentro de la voluntad de Dios. Entonces no tengo nada que temer y va a suceder lo que Dios quiera que suceda. ¿Ok? El problema viene cuando nosotros cosechamos y decimos, ya vino la bronca, y si Dios no está en control, nada está bajo control. Un día le estoy hablando a un señor de Cristo, y yo no me doy cuenta que él tiene un tanquecito de oxígeno. Y entonces me dice, oye Carlos, ¿cuál es la diferencia entre cosechar y una prueba? Y le digo, mire señor, imagínese que usted fumó toda su vida, ¿sí? Y luego le da enfisema pulmonar. Y entonces dice, Jehová me está probando. Yo le voy a decir, no, Dios no lo está probando a usted está cosechando lo que sembró. Ahora, si usted hizo ejercicio toda su vida, nunca fumó y le viene enfisema pulmonar, pues sí, puede decir, Dios lo permitió. Y entonces luego llega su hija y me dice, ¿cómo sabías? Y le digo, ¿qué? Que mi papá tiene enfisema, fumó toda su vida. Y le digo, no sé, no sabía. Le habló Dios a este cuate, ¿están de acuerdo? Y sí, porque luego hice memoria así de su cara, así del cuate de, ok, no, pues entonces no es prueba. Bueno, y sella todo este speech, todo este discurso Samuel de la siguiente manera, fíjense, versículo 16. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega del trigo, o sea, no es época de lluvias. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y entonces vienen los truenos, que el libro de Job, que para entonces ya está circulando, dice que los truenos declaran la indignación de Jehová. Y entonces cuando vienen los truenos es, hicimos mal, ¿verdad? Sí, hiciste mal. Ok. Versículo 20. Ya estás adentro, ya, ok. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Y la promesa de parte de Samuel que va a hacer hasta el fin de su vida es, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de orar por ustedes. Pero ya estás aquí, ok, ya es 6 de septiembre de 2015, no sé qué problemas hayas cosechado hasta hoy, pero ya estás aquí y lo único que te queda es, ok Dios, borrón y cuenta nueva. Si he hecho las cosas mal hasta aquí, si he estado cosechando de mis malos actos, ok, ni modo. Pero me quiero poner a partir de hoy en tus manos. Seguir yo intentando resolver los problemas no tiene ningún caso. Ok, ¿qué hago? Cuando dices, ya la regué, ya destruí, ¿qué es lo que me queda, Dios? Obedéceme. Obedéceme por fe. Ok, imagínate que te casaste con el borrachales. ¿Por qué? Porque era el alma de la fiesta, contaba los mejores chistes. El cual siempre vestía bien, claro, abrías la cajuela de su coche, su cuarto, era una posilga, ni un cerdo se hubiera metido allá adentro, le hubiera dado asco. Ok, pero era un cuate súper simpático, te bajó el cielo y las estrellas, ya te casaste con él. Tú llevas las finanzas de la casa, tú eres la persona ordenada, tú llevas todo. Estás sufriendo dentro de tu matrimonio y dices, ok, Jehová, ya coseché, ¿qué hago? Obedéceme. Ok, ¿qué hago, Dios? Sujétate a tu marido. No. Es un desorden, este cuate nos va a llevar a la quiebra.
quebrarás, mijita. Pero por algún lado tienes que empezar a creer y a vivir por fe. Porque si tú sigues controlando todo lo que crees que tienes que controlar, vas a ser el pobre pueblo de Israel intentando enfrentar a sus enemigos sin elementos, ¿se acuerdan? Los judíos no tienen armas. Entonces tu única salida es la fe, tu única salida es poner toda tu confianza en Dios. Y si Dios dice, mujeres, sométanse, ya. Ok, al revés, te casaste con Séfora, ¿se acuerdan de Séfora? Zippor quiere decir pajarilla, ¿se acuerdan? Y la esposa, una vez que laza al pobre infeliz, se convierte en un sopilote y se deja ir sobre su cadáver, ¿ok? Y de repente ya tu mujer se la vive echando de gritos, es un vendaval, es un monstruo. Ya no la soportas, tienes que entrar a la casa con la silla y el látigo acá. Pues ya la mando por un tubo y que haga lo que se le pegue la gana, la voy a ignorar. Me casé con el monstruo, ¿sí? Ya pusiste hasta puertita ahí en la puerta, en la parte de abajo, y por ahí echas los filetes y escuchas nada más los rugidos, como las paredes tiemblan cuando echas los filetes. Dices, me vale, yo este monstruo no lo domo. Y Dios te dice, no. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? La iglesia somos nosotros, llenos de defectos, llenos de todo. Y con todos sus defectos tienes que amar a tu mujer. Se los pongo como ejemplo, ¿ok? De cuando Dios llega a una vida y lo primero que dice es, obedéceme, hazme caso, deja de estar resolviendo los problemas en tus fuerzas. Bueno, examen 2, váyanse, capítulo 13. Ya se dio de trancazos al este con los amonitas, pero el problema de el problema de Israel radica, ¿se acuerdan? Todo este occidente, ¿ok? Estas son las ciudades, ¿se acuerdan? Aquí está Gat y aquí están las otras 4 ciudades filisteas. Todos los problemas de Israel empiezan de la Céfela, de la zona fronteriza, para acá. Ahora, toda esta tierra debió de haber sido de los israelitas, ¿eh? Pero bueno, dejaron vivir a los filisteos y una vez más los filisteos, después de la gran victoria que había tenido Israel, se vuelven a armar y vienen con todo. Ok, y de lo que les voy a hablar es de las circunstancias. Vuelvo al ejemplo del matrimonio. Es que mi marido nos va a llevar a la ruina, mi marido no sabe, y Dios te dice, o fijas tus ojos en las circunstancias o fijas tus ojos en mí. No hay de otra. ¿De qué habla capítulo 14? Se los anticipo de una buena vez. Capítulo 14 habla de un solo tema, 13, las circunstancias. Capítulo 14 habla de exactamente lo mismo, las circunstancias. Y los dos capítulos están ligados. Y ahorita les cuento, hablan de una tragedia. Les pongo ejemplo. El mar de Galilea está bajo el nivel del mar. Y eso ocasiona que las tormentas se produzcan en cuestión de minutos. Ok, un día van ahí los discípulos, van felices y de repente viene la tormenta. Los pobres cuates se quedan aquí remando por los fuertes vientos. Obviamente además están en la oscuridad, dice la Biblia que era la cuarta vigilia, más o menos las 4 de la mañana. Bendita ignorancia, Mateo, pues, que es cobrador de impuestos, Simón el celote, que es un asesino, los cuates no saben que se van a morir, pero los que son pescadores saben que ya se van a morir. Y va pasando Jesús y dicen, es un fantasma, es lo equivalente a que ves la parca venir con la hoz, ¿sí me explicó? Los judíos tenían todas sus supersticiones de que ya cuando te ibas a morir venía por ti un espíritu. Y entonces, si han leído el pasaje en los evangelios, dicen, ahí viene un espíritu. Ajá. Y el espíritu creen que es el de la parca, que ahí viene, bueno muchachos, pues ya se acabó el cuento y se van a morir. Y entonces más empiezan a echar de gritos y entonces ven pasar a Jesús, ¿ok? Y Pedro lo ve y Pedro, que es el más bocón, si eres tú y no eres la parca, al fin me voy a petatear, ¿ok? Manda que yo ande sobre las aguas. ¿Y qué le contesta Jesús? Ven. Ahora, para Jesús ha de haber sido una escena increíble ver al bocón de Pedro, al miedoso de Pedro, dar el primer paso. Y ahí va Pedro para afuera del agua. ¿Ok? Y lo más probable es que cuando Jesús lo está viendo salirse del barco, sonríe. ¿Sí? Y dice, a esta piedra le puedo sacar agua, a este cuate tiene madera. ¿Sí? Y ahí va el otro caminando. ¿Sí? Y va viendo a Jesús.
Miren, Pedro es el boconazo en toda la Biblia. Y qué horror, los evangelios nada más lo andan ventaneando. ¿Sí? O sea, no creo que Pedro haya sido feliz cuando circulaban los evangelios. ¿Sí? Que pues, todos hablaban pestes de él, pero bueno. El caso es que ahí va Pedro caminando sobre el mar. Y de los 12 discípulos, el único que sabe qué es caminar sobre el agua es él. ¿Eh? Eso hay que reconocérselo. Y como dice una persona, si quieres caminar sobre las aguas, tienes que dejar el barco. Y este cuate, por así decirlo, olvídense de la zona de confort. Deja todo. Una especie de Bartimeo que deja la capa, el ciego imagínate, se te cae tu suéter en el metro Valderas, cronometra en cuánto tiempo se lo roban. Ajá. Y más si eres ciego, ¿ok? Bueno, el caso es que ahí va Pedro caminando sobre el mar. ¿Y se acuerdan por qué se empieza a hundir? Porque Pedro a los 5 o 6 pasos dice, ok, eso es agua, yo soy humano, yo no debo de estar caminando sobre el mar. Yo me debería de estar ahogando en estos instantes. Y dice que empezó a ver el fuerte viento y las olas. Pues sí, estás a media tormenta, Pedro, pero también estás caminando sobre el mar. Entonces, ¿cuál es el problema de Pedro? ¿Y cuál es el problema de todos los cristianos? Que fijamos los ojos en las circunstancias y es natural. Como dice David en un salmo, acuérdate de que soy polvo. Trátame como lo que soy, Dios. Soy polvo. Soy un bistec que se jacta de grandes cosas cuando las cosas me van bien. Pero cuando tengo problemas, grandes o chicos, ya no sé qué hacer con mi vida. Y entonces se clava en las circunstancias y se empieza a ahogar. Y entonces, Jesús, sálvame. Y entonces le tira el brazo y es así de, ¿por qué dudaste? Ya habías caminado todo este trecho. El cristiano se convierte y empieza feliz y a todo el mundo le habla de Cristo y se da cuenta que su vida empieza a cambiar hasta que de repente un viernes en la tarde dice, si soy el Chelas, yo debería estar briago. ¿Qué ha pasado estos meses? ¿Algún encanto? Sí, y de repente Chelas regresa a su vida pasada. ¿Por qué? Porque cree que así tiene que ser. El diablo le dice, tú eres el Chelas, tú eres el Chelas. Y Dios le dice, no, las cosas viejas pasaron. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ellas como de aguas que pasaron. ¿Ok? Entonces Pedro se clava en las circunstancias y se ahoga. Le viene el segundo examen a Saúl. Si ustedes así lo quieren, el segundo en el reino es su hijo Jonatán, que va a tener las mismas circunstancias, pero los dos las enfrentan de forma totalmente diferentes. Uno se clava en Dios y el otro se clava en las circunstancias. ¿Con cuál te identificas? Y les pongo otro contraste, porque Jonatán y David son muy similares. David es ungido rey, ni siquiera su papá lo hubiera considerado para rey. Más adelante, a ver, ok, ahí está. Lo va a buscar Samuel va a buscar al siguiente rey de Israel. Y entonces, don Samuel tiene enfrente a Eliab, al hijo mayor de Isaí, y entonces dice, ciertamente ese es el nuevo rey de Israel, porque además lo ve que es un tipo bien parecido a Saúl, ¿se acuerdan? Y Dios le dice, ya deja de estar viendo el parecer de las personas, Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y entonces, ni modo, Eliab, no fuiste tú. Entonces pasa el segundo, pasa el tercero, pasan 7 hermanos, y le pregunta al papá, oye, ninguno de estos es. Y el papá de Isaí, el papá de David dice, pues queda el escuincle sin verbe baboso, ajá, pues no creo que sea ese. Y entonces llega el Pecas, ajá, la Biblia dice que era rubio, y entonces llega aquí el Pecas, sí, de venir a cuidar las ovejas, y entonces le dice Dios, ciertamente delante de tus ojos está el nuevo rey de Israel. Y Samuel es así, y toda la familia, y todos, o sea, el anticlímax. Uf, a ver, escuincle. Y el único que se la cree es David. Ya llegaremos al capítulo 17 de Primera de Samuel, cuando vence a Goliat. Pero para cuando David se enfrenta con Goliat, ya se aventó a 2 gigantes. Llega David a la batalla, porque David no es un soldado, David no está en la edad de ser soldado. Lo manda a su papá que les lleve unos quesos a los hermanos que ya son soldados.
justo llega cuando Goliat está dando su reto y al primero que se encuentra es a su hermano Eliab. Y su hermano Eliab le dice, ¿qué haces aquí? Nomás vienes a deleitarte viendo cómo nos matan al resto de nosotros, ¿verdad? Y todos, o tal vez no todos, pero muchos, ocasionamos o traemos muchas heridas de nuestra infancia. Y hay tantas personas, el hijo sándwich, el hijo menor, que no podía sacar la cabeza sin que le pusieran una felpa de aquellas. Y todas estas heridas los marcan para siempre. ¿Hasta qué? Hasta que finalmente llega Dios. Entonces llega Eliab, lo empieza si quieren ustedes a hacer un abuso verbal, lo empieza a humillar y David dice, me vale, y deja de hablar con él. Lo manda a llamar Saúl porque David dice, pues yo me echo el tiro. Y le dice Saúl, a ver, escuincle, tú no puedes luchar contra Goliat, tú ni siquiera eres soldado. Pues me lo aviento. Para cuando llega David con Goliat, casi le dice, mira mi cuate, tú eres una vaquilla y me acabo de torear 2 toros de Miura, ¿eh? Me enfrenté contra mi hermano. Casi me enfrenté contra mi padre que jamás creyó en mí. Me enfrenté contra todos los abusos de mi hermano mayor. Me enfrenté contra el rey de Israel. Mi cuate, bájale bien el casco porque te va a meter un pedradón entre los 2 ojos y luego te voy a cortar la cabeza. ¿Sí lo ven? ¿Con cuál te identificas? Un Saúl a quien Dios unge y el cuate hay que irlo a sacar de las maletas porque no le cree a Dios que Dios tenga un plan para él. O un tipo como David que tiene todo en contra y le cree a Dios y cuando Dios le dice, David, tú vas a reinar, todo está en contra y David dice, voy a reinar. ¿Con cuál te identificas? Cuando piensas en tu vida, cuando estás frente al espejo, ¿sí? Vas a salir a enfrentar la vida, vas a ir al trabajo, te vas a encontrar con los cuates que te alucinan, estás pensando en tus pecados, ya no sabes qué hacer con tu vida, te ves frente al espejo. Pues sí, Dios tiene un plan para mi vida, pero yo creo que yo estoy más allá del bien y del mal. O te golpeas con el orangután con la toalla en el pecho y dices, Dios tiene un plan para mi vida y que me avienten a Goliat. Luego ya igual te das poporronchas cuando te enteras de todas las broncas. Las circunstancias nos destrozan. ¿Qué no estás viendo mi vida, Dios? ¿Cómo gritamos como los discípulos? ¿No ves que nos vamos a ahogar? Y Jesús diciendo, mis cuates, yo voy con ustedes en el barco. Tengo que dar mi vida por ustedes. ¿Nunca leyeron las Escrituras? No me puedo morir ahogado. No me puedo morir ahogado en el mar de Galilea. Tengo que ser puesto entre el cielo y la tierra. Yo tengo un plan, yo tengo un propósito y te vas a morir el día que yo diga, ni un día antes, ni un día después. Ok, ahí les va. Ahí está en capítulo 13. Bueno, dice, había ya reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Miren, este es un pasaje aquí, si quieres regrésenle al 13:1, se los digo como dato cultural, porque el original dice, había ya reinado rayita, no dice, no dice. Dice, había ya reinado Saúl, no dice. Si ustedes lo leen, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, ni siquiera menciona esto, nada más dice que que Saúl reinó 42 años. Se los digo por si un día leen otra traducción hereje, y dicen, ¿por qué no dice lo mismo? ¿Ok? El original dice que no dice cuánto, pero bueno, váyanse ustedes a saber. Uno de los textos sí dice que había reinado 1 año, para saber, se los digo ahí como dato cultural, es bastante irrelevante, pero bueno. Ok, entonces ya tiene un ejército formal. Los jueces no tenían un ejército formal. Obviamente ya vienen los pagos de los impuestos porque hay que sostener a un ejército de 3,000 hombres. Imagínense, desayuno, comida y cena de 3,000 personas todos los días, pues ya empieza a costar. Ok, versículo 3 dice, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos. Jonatán es un cuate siempre echado para adelante, es muy similar a David.
Y ahorita todavía no les va a dar la enseñanza que tiene que ver con Jonatán. Bueno, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos, vuelve a convocar al pueblo para la guerra. Versículo 4, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Se los voy a leer en español moderno. Y oyó todo Israel que se decía, Saúl está haciendo olas. Ok, tú llegas a tu casa, dices, yo acepté a Cristo, mi vida está cambiando, voy a seguir a Cristo y empiezas a hacer olas. Y la gente dice, cállate, cállate, cállate. O tú sí estás bien mal. Pero conforme tu vida va cambiando, empiezas a hacer olas. Y las personas a tu alrededor tienen de dos. ¿A ti ya te urgía cambiar? ¿Sí? ¿O te empiezan a perseguir? ¿Por qué? Porque tienen de dos. O te persiguen o dicen, si Dios pudo contigo, entonces también Dios pudiera conmigo. Pero yo no quiero. ¿Ok? Entonces ahora los hebreos tienen que tomar una decisión. Nos unimos nuevamente con el rey, ya nos unimos con los amonitas, pero una amenaza chiquita. O no nos unimos, porque ahora sí vienen los filisteos, pero bueno, ni modo. Saúl, en este caso no Saúl, Jonatán ya empezó las olas y o me quedo como estoy o le creo a Dios y me uno para finalmente liberar a todo mi país de los filisteos. Ok, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén, que ya están muy metidos en la tierra de Israel. Les decía yo, ¿de qué trata este capítulo de circunstancias? Estas son las circunstancias. Se te van a dejar venir 30,000 carros, 6,000 hombres y de a caballo y soldados como la arena del mar. El caso es que las circunstancias están, no hay nada de esperanza. Tú tienes 3,000 hombres y nomás de a caballo te vienen 6,000 y te han de venir 10,000 o 20,000 o 500,000 o los que sean de a pie. O sea, no tienes los elementos para ganar. Se pone peor, versículo 19. ¿Se acuerdan? Esto ya se los había leído. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Me brinco al 22. Aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán. O sea, no estás armado. Tus soldados son, si bien te va 3,000 y ahí te vienen un chorro de problemas. Ok, ¿qué sucede? Piensa en tus problemas. Y piensa sobre todo en los problemas que no puedes controlar. Esos que Dios deja en tu vida en donde lo único que te queda es confiar. Ok, versículo 6, me regreso. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, pues claro, los van a arrasar, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, o sea, se echaron a correr para que me entiendan. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Les quiero recordar que las guerras eran totales. Llegaban los filisteos, te arrasaban, a los niños y a las mujeres esclavos y a los hombres a todos los mataban. Eso es lo que están enfrentando. Por eso unos de plano, pues mejor a correr antes de perderlo todo. Para que piensen. Luego nos preocupamos en serio de sandeces. Estos cuates están a punto de perderlo todo. Perder la vida y que sus hijos y sus esposas se vuelvan esclavos. Ok, fíjense, versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le estaba desertando. Ahí está, ya, no puede estar peor. Se te viene un ejército gigantesco, los tuyos ya se están pelando y los días pasan y cada día que pasa es peor porque cada día que pasa el ejército de los filisteos más se organiza y más se adentra. Conforme va pasando el tiempo, las cosas son peores. ¿Qué está describiendo la historia? Que las circunstancias no pudieran ser peores. Y Dios le había dicho, bueno, no Dios si quieren a través de la vida de Samuel, Samuel le dice, mira, yo voy a venir tal día, no te preocupes. Y no llega, y no llega, y no llega, y no llega. Y cada día que pasa, pierdo más soldado y los otros más se me organizan. Y piensa en tus problemas, pasan los días y no se resuelven y no se resuelven y más te empiezas a desesperar y más te empiezas a desesperar y Dios te dice confía, confía, confía.
hasta que de plano dices, me vale. Voy a tomar las cosas en mis manos. Voy a falsear mi currículum. Y ya soy doctor, ¿ok? Porque no me dan chamba y entonces tengo que empezarla a menear. Voy a falsificar esto, voy a falsificar aquello, voy a hacer esto. Ni modo, mi marido no agarra la onda, vuelvo a tomar el control. Mi mujer sigue siendo un monstruo, ni modo, la vuelvo a ignorar. Lo que ustedes quieran. Versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Les pregunto, ¿puede hacer Saúl esto? No. Saúl es un rey, es el Benjamín, Saúl es de la tribu de Benjamín, el único que puede hacer esto es de la tribu de Leví, concretamente los hijos de Aarón. Pero cuando no llega Samuel, ¿se acuerdan? Samuel es sacerdote para ofrecer el holocausto y pedirle a Dios guía. Este cuate se empieza a desesperar hasta que dice, me vale, tomo todo en mis manos y yo lo hago. Y justo cuando acaba de hacerlo, versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi, ahí están las circunstancias, porque me clavé en las circunstancias, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Le eché ganitas, le eché ganas, y ofrecí el holocausto. Lo hice en mis fuerzas. Desobedecí a Dios, le debió de haber dicho, pero no, le eché ganas. Es que alguien tiene que hacer algo. Que entonces nomás me quedo cruzado de brazos y espero que Jehová arregle mi vida. Y Dios dice, sí, para variar. ¿Cómo has venido arreglando tu vida hasta ahora? Pues yo en mis fuerzas. ¿Y cómo ha resultado eso? Pues nada más 3 divorcios, Dios, hijos drogadictos, borrachos. Pues síguelas resolviendo tú, mi cuate. Digo, voltea para atrás y ve la estela de destrucción que has dejado. ¿Quieres seguirle así? Síguele. ¿Quieres que las cosas cambien? Empiézame a hacer caso. Es que Dios, las circunstancias, y Dios dice, ¿y qué? ¿Y las circunstancias qué? Las circunstancias me valen. Obviamente Dios está probando a Saúl y está permitiendo que todas las cosas empiecen a hervir. Y le dice Samuel, versículo 13, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Dios, de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y aquí viene la enseñanza de Jonatán. Jonatán quiere decir regalo de Dios, y hubiera sido el regalo de Dios para Israel, porque es un tipo igual que David. Todo el tiempo es un cuate echado para adelante, y Dios tiene un plan, y Dios tiene un plan. Confía en Dios, confía en Dios. Y Samuel le está diciendo a Saúl, te acabas de llevar de corbata a tu hijo Jonatán. Porque si tú hubieras obedecido, papás, y con esto, miren, cuando uno señala con el índice, te apuntas con 3 dedos. Dios te dice, si tú me obedeces, tú le vas a dejar el más grande legado a tus hijos. Les vas a prolongar la vida. Si tú me obedeces. ¿Y cuántas veces los padres le hacemos daño y daño a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque no quisimos obedecer a Dios. Si tú me hubieras obedecido, Samuel, Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre. Léase, tú hubieras sido la casa reinante. Y entonces casi Samuel, no está ahí presente Jonatán, pero si hubiera estado presente, le hubiera dicho, Jonatán, que Dios te bendiga, acabas de perder el reino. No por tu culpa, porque tú eres un hombre de Dios, pero tu padre te acaba de destruir la vida. Así de espantoso. Así de horrible. Y miren, ¿cómo les diré? Me quedo pensando el daño que le hemos hecho a nuestros hijos por no obedecer a Dios. Es que Dios, tú no estás viendo las circunstancias, y Dios dice, las estoy viendo perfectamente, pero me tienes que obedecer por fe, a pesar de las circunstancias. Ok, versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero,
Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí le vamos a parar. Regrésame tantito a las diapositivas y váyanse capítulo 14. Ok, ya está la guerra contra los filisteos. Eso van a ver en qué acaba toda esta tragedia. Ok. Y Jonatán, que es un tipo siempre echado para adelante, está él solo con su escudero y le dice, me vale si son 10,000 o 30,000, mira, vamos a hacer esto. Y fíjense lo que piensa. Versículo 14:6. Dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, le hacen los filisteos, quizá me valen las circunstancias, lo que me importa es quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, le hace las circunstancias a Dios, le importan un bledo. Y entonces le dice, vamos a buscar la voluntad de Dios. El paje tiene tanta confianza en Jonatán que le dice, vamos a hacer lo que tú digas, aunque según yo vamos directo a la muerte, pero me vale. ¿Ok? Y entonces le dice, versículo 8, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si nos dicen, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Se mostraron y les dicen, suban a nosotros, y entonces estos cuates suben, empiezan la matanza y Dios la termina de acabar. El caso es que los filisteos empiezan a matar entre ellos. Y entonces viene la victoria, no porque Saúl ofreció mal un holocausto que jamás debió de haber hecho, sino porque un tipo con fe cambió las cosas. Y aquí termino. Un hombre de fe, la diferencia que puede hacer. Si tú decides entregarle tu vida a Cristo y decirle, Dios, yo te voy a seguir, tú no sabes las consecuencias para esta vida y para la eternidad que van a suceder por un cuate. Un cuate va a traer toda la victoria sobre los filisteos. Lo único que Dios esperaba es que alguien tomara el primer paso de fe. Porque obviamente la Biblia dice que mata como a 20 hombres. El resto se empiezan a matar entre ellos cuando empiezan a haber muertos. Dios trae una victoria total sobre los filisteos y casi se voltea a ver y dice, lo único que estoy esperando es que haya alguien que me crea. Hey, no vamos a ser perfectos, nos vamos a equivocar, pero Dios dice, solo ten confianza en mí, confía en mí. Olvídate de las circunstancias y sé que es difícil, pero veme a mí. Como dijera Jonatán, mira, para Dios, si hay muchos o pocos, le vale. Él no se fija en las circunstancias. Para Él no tiene problema en salvar con muchos o con pocos. Somos dos suficientes como para exterminar a los filisteos. Y número 2, la enseñanza a través de la vida de Jonatán. Jonatán va a morir. Los que conocen la historia, Jonatán muere. Jonatán es el mejor amigo de David. Jonatán admira a David. Casi se encuentra un tipo igual que él. Jonatán sabe que ya perdió el reino y le dice a David, tú vas a reinar. No me importa. El reino era para mí. No solamente por herencia de sangre me lo merezco, pero tú vas a reinar y cuando tú reines, yo voy a ser el segundo en el reino. Pero Jonatán no va a llegar a ser el segundo en el reino porque va a morir y va a morir por la culpa de ¿quién? Cuando matan a Saúl, matan a Jonatán. Se lo llevó de corbata. Número 2. Una persona que vive para Cristo puede traer gran bendición a la iglesia, pero una persona rebelde contra Dios que no quiere seguir a Cristo puede traer una maldición espantosa y llevarse a grandes hombres de corbata. ¿Cuál quieres ser? Y esas se las dejo de tarea. Y la fe no nos sale naturalita, ¿eh? Charlie, entonces, ¿cómo le hago para tener fe? La Biblia dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo único que les quiero decir es, cuando vayas leyendo la Biblia y Dios te diga, haz A, haz B o haz C, háganlo. Y aunque ustedes digan, es que Dios, esto parece contraindicado, no estás viendo mis circunstancias, no te preocupes. Dios te va a decir, tú confía en mí y yo me encargo del resto. Y vuelvo al ejemplo para terminar del marido, que es un desastre, y la señora dice, ¿cómo le voy a dejar que él lleve las finanzas, esto, el otro?
La señora llega con el marido y le dice, aquí está el Netki, aquí están las chequeras, tú vas a ser ahora el que te encargues, mi cuate. Y sí, nunca tuviste carácter ni nada. Pero voy a hacer algo por Dios, lo voy a dejar de estorbar. Y si nos llevas a la ruina, nos llevaste a la ruina y ya estaba de Dios. Y Dios va a decir, la forma en la que vivías hasta entonces, tú arreglando era acá. En el instante que tú dejaste ir, te vas a ir para acá. Dale chance al cuate que tome su lugar. Lleven este ejemplo a los problemas que quieran. Cuando vienen esos problemas en donde no puedes hacer nada, lo único que te queda es ser diligente y decirle, Dios, voy a hacer lo que tú me indiques. Parezca o no parezca contraindicado. Y voy a confiar en que tú puedes salvar o con muchos o con pocos. Pero ya voy a dejar de poner mis ojos en las circunstancias y los voy a poner en ti. Porque si los pongo en las circunstancias, literalmente me voy a volver loco. Y piensen en todas las cosas por las que nos pudiéramos volver locos. No terminas más viviendo en México, Distrito Federal. Bueno, vamos a pedirle a Dios una sola cosa. Sí, como dice la Escritura, es don de Dios. No por obras para que ninguno se gloríe. Sí. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿se acuerdan? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe, la confianza en Él, es algo que Él te regala y algo que le tienes que pedir. Así que vamos a pedirle fe a Dios y después cantamos. Dios, hoy te queremos pedir perdón por todas esas veces en que en lo único que nos fijamos es en las circunstancias. Danos valor, Dios. Danos fe para creer en ti. Danos fe para recordar que tú tienes control de todo, Señor. Y que aún nuestros cabellos están contados. Dios, tú sustentas nuestra suerte. Que nunca lo olvidemos. Que tú nos des, Dios, ese espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que podamos hacer las cosas a las que tú nos has llamado. Que así sea, Dios, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.